En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en Europa y la gestión que está haciendo el bloque europeo de la guerra de Ucrania, con múltiples frentes abiertos como la soberanía energética, la Europa de la defensa o también la gestión de la crisis de refugiados. Nos acompañan en este estudio Luis Rivas, ex corresponsal en Moscú. Bienvenido, Luis. Gracias. Patricia Páez es periodista especializada en temas de migraciones. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Y María Eugenia Sanín, profesora de Economía, experta en energías. Bienvenida. Muchas gracias. Y también en duples desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Europa en la guerra de Ucrania. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Los 27 países de la Unión Europea se han reunido en Versalles bajo la presidencia de turno de Emmanuel Macron con el escenario de la guerra de Ucrania, dejando a su paso múltiples desafíos para el bloque y la pregunta de si Europa saldrá fortalecida de esta guerra o todo lo contrario. Cuestiones como la soberanía energética o la gestión de la gran cantidad de refugiados, con una cifra que ya avanza hacia los 3 millones de ucranianos, aparecen como cruciales. Más complicada aún será la necesidad de una defensa común del bloque. La invasión de Putin ha puesto sobre la mesa de la Unión cuestiones básicas para su pura supervivencia que hoy vamos a analizar en este programa. Antes repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Algunas, como esta de The Economist, no hace falta ni que la comentemos, con la bandera de Ucrania manchada de sangre y sin ningún texto. La revista Lobs habla del balanceo del mundo por esta guerra y habla de una nueva era geopolítica. The Times, las familias que huyen para salvar sus vidas de Ucrania. El impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania va a tener importantes consecuencias a todos los niveles, en la economía, ya las estamos viendo en los precios de la energía, en la cantidad enorme de refugiados, en nuestra defensa. La primera pregunta que les quiero formular a los tres, ¿somos conscientes, Luis, de la magnitud de las consecuencias que esta guerra va a tener para el futuro de Europa? Yo creo que todavía no, por dos razones. Primero, porque la emoción que transmiten las imágenes está todavía lo que más afecta a la gente. En segundo lugar, porque los políticos están utilizando también estas imágenes para justificar unos ajustes económicos que estaban antes incluso previstos que la guerra. Y yo creo que no somos conscientes todavía, o la mayoría no es consciente, porque lo malo va a venir después con las consecuencias económicas. Patricia. Sí, bueno, en mi caso yo creo que no del todo, porque siempre se ha visto la guerra como lejos de Europa. Siempre se ha visto que está más allá de nuestras fronteras y a mí me parece que en realidad las guerras y ninguna catástrofe distingue algún sitio geográfico. Entonces, en ese caso la sociedad va a tener bastante dificultad de poder aceptar que van a traer muchos problemas, ¿no? Estas cosas de la guerra. Es que estamos hablando del mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial, algo impensable. María Eugenia. Las consecuencias económicas, como decía Luis, van a ser importantes y ya estamos viendo los precios de los carburantes que tienen grandísima volatilidad, han sido multiplicados por 3 en el caso del gas. Esto no va a parar así tan fácilmente y son consecuencias que deberíamos empezar a pensar porque alguien las va a tener que pagar y es el contribuyente europeo quien se verá más impactado. Vamos a ir preguntando a nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, por cada uno de estos desafíos que la guerra en Ucrania abre en Europa. Esther, ¿habrá una política ordenada de acogida de refugiados con todos los países coordinados? El hecho de que se haya activado esta ley, conocida como Directiva Europea de Protección Temporal, es un hito. ¿Se va a producir de forma más ordenada? Todo apunta a que al menos lo será más que la crisis de refugiados de 2015-2016. Se han dado consignas de cómo se debe gestionar la acogida, la ayuda humanitaria está siendo extraordinaria y luego el hecho de que tengan esta protección automática agiliza mucho el proceso. No es como antes que se debe ir caso por caso y estudiar cada una de las solicitudes de asilo, que es un proceso en sí muy largo. Sin duda es una cuestión controvertida el hecho de que esta directiva temporal, que se hizo ya hace 20 años, nadie la quisiera aplicar ni con la guerra en Siria o con los refugiados afganos. Pero es cierto que Ucrania es frontera con países como Polonia, Hungría y Eslovaquia, justamente los 3 países que más se opusieron a la acogida de refugiados sirios, y una de las cosas que siempre alegaban era su lejanía por la religión y también por el idioma, una muestra de que
era racismo y por lo tanto las dudas que podían tener estos países ya no las tienen con los ucranianos, porque muchas personas y la población misma puede pensar es que son como nosotros, son europeos, hablan nuestra lengua y tienen nuestra misma religión. Es doloroso, pero hay una enorme diferencia entre una crisis y la otra y dudo que las tensiones que se vivieron en 2015 entre los países se viva con esta. Gracias, Esther. Patricia Páez es experta en temas de migraciones. Patricia, ¿qué retos se van a encontrar los países de acogida donde están llegando los refugiados a corto y medio plazo? Bueno, en realidad existen diversos retos. En principio son personas que vienen de estar viviendo a carne propia lo que es una guerra, así que van a venir con muchos traumas, van a venir de haberse separado de sus familias. Entonces, el primer reto vendría a ser psicológico. Pero hay algo que quisiera destacar sobre lo que ha dicho la corresponsal. Yo creo que no existe en realidad una diferencia en cuanto de las crisis. En realidad, lo que aquí se ve es que la Unión Europea está actuando de manera conjunta con una voluntad política sobre la acogida de los refugiados. Y en realidad esto ha sido sin pensar que iba a venir la guerra. O sea, es decir, ha sido en ningún momento específico, que ha sido sin importar la religión, sin importar el país. Entonces, estamos viendo que Europa en realidad tiene la capacidad de poder responder a un gran flujo migratorio. Claro que la tiene, sí, pero yo creo que... entiendo que se refería a que el hecho de que sean refugiados provenientes del suelo europeo quizá facilite mucho la acogida ante opiniones públicas en países donde la extrema derecha sí en su momento puso un problema con los refugiados sirios y con otro tipo. Es decir, para que se me entienda en lenguaje un poco, que sean rubitos y blancos da menos problemas ante ciertas opiniones públicas, hablando un poco claro, Luis. Sí, pero también hay otra cosa. Los refugiados sirios, hay que tener en cuenta el contexto. El contexto era una serie de atentados también islamistas en Europa. Eso yo no estoy justificando, pero también hay que tener en cuenta ese contexto. Los ucranianos no son sospechosos de haber... Entonces no hay esa sensación en la opinión pública. Claro. Y yo creo que también hay otra cosa que tener en cuenta también que es más lógica. Hay una cercanía física y una cercanía cultural también. Por poner un ejemplo, no es una cuestión de religión o tal, es que yo me siento como español más próximo a un colombiano que a un sueco. Es decir, un colombiano que sea indígena, negro o blanco. Me siento culturalmente más cercano entonces, que un noruego. Entonces también hay que tenerlo en cuenta también. En cuanto al racismo, el racismo yo lo veo también sorprendentemente en algunos periodistas. Periodistas de la CNN y periodistas de algunas cadenas francesas, que precisamente son ellos los que han dicho es que no estamos tratando con personas como sirios o como africanos, es que estamos hablando de gente como nosotros. O sea, son los propios periodistas, algunos periodistas, los que, no como crítica, sino como insistiendo en ello para decir, tenemos que ayudarles más. Bueno, parece que en el tema de los refugiados hay cierta unidad en el bloque europeo en esta ocasión. No lo es tanto en otras cuestiones como en el tema energético, por algunas dependencias. La debilidad del sistema energético en Europa ya era una verdad sabida, María Eugenia, pero la guerra quizás deja al descubierto la gravedad del problema. No sé si ese problema le tendríamos que poner el nombre de dependencia. Yo creo que le tendríamos que poner el nombre de interdependencia. Porque Europa gasta 200.000 millones de euros al año en hidrocarburos rusos. Eso es 4 veces lo que gasta Rusia en gasto militar. Sí. Entonces, Rusia en alguna medida es la mitad de las exportaciones rusas, más o menos más del 15% del PBI ruso. O sea, Rusia depende de este ingreso y nosotros, o sea, Europa depende de los hidrocarburos rusos. En particular, el gas ruso es 100% del gas finlandés, 80% del gas austríaco, 55%, tú lo decías, Carlos, del gas alemán. Y entonces, en el caso de Francia, es un poco menos. Es porque 20%. Es 20%. Pero para esos países es muy complicado suplirlo directamente, ¿no? Y además tenemos un mercado europeo, hemos ido hacia un mercado energético europeo, y entonces... si no regulamos ese mercado, efectivamente los incrementos en los precios nos afectan a todos, porque el precio se define al margen y no tanto en la cantidad. Exacto.
Exacto. Le vamos a preguntar por la soberanía energética a nuestra corresponsal, porque es una cuestión que se antoja fundamental para el futuro de Europa. Esther, la no dependencia de Rusia. ¿Cómo pretende resolver Bruselas esta cuestión? ¿Qué alternativas vislumbra tanto a corto o medio y largo plazo? ¿Cómo Europa puede sustituir al gas ruso, como comentaba María Eugenia, con países tan dependientes como Alemania o Austria? Es una cuestión increíblemente complicada. Esta semana el propio vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, decía que va a ser terriblemente complicado, pero que hay que hacerlo. La Comisión Europea confía en que se reduzcan 2/3 la dependencia del gas ruso de aquí a finales de año, diversificando más sus proveedores, por ejemplo, con Noruega y Argelia, también más gas natural licuado proveniente de Qatar o Estados Unidos, y aumentar las renovables y el hidrógeno renovable. Pero la misma Unión Europea sabe que lo complicado es el invierno que viene, por ello quiere empezar ya a prepararse para que las reservas, antes de que empiece el frío, estén al 90% de su almacenaje. Pero esto tendrá unos costes indudables. El gas licuado es mucho más caro e implica también un encarecimiento por el transporte. Bruselas confía que a cortos plazos se tenga en cuenta a socios más fiables que Rusia, aunque no se quiere por completo cortar la relación, porque, como decías, Alemania y Austria dependen mucho del gas, pero a largo plazo se quiere confiar en el aumento de las renovables, y muchos países piensan que tampoco es tan mala idea seguir confiando en la energía nuclear. Vemos la apuesta clarísima que hace Francia, y esta semana Bélgica ya ha dicho que va a replantearse su apuesta por cerrar las nucleares en 2 años y quizás alargar más la vida de sus centrales. Claro, alternativas como el gas natural líquido, la diversificación de proveedores, o incluso, que se empieza a oír, lo hemos empezado a oír esta semana, concienciar al ciudadano de bajar al consumo. Sí. Esto es lo que se aproxima. Sí, También una conciencia... Pero se dice muy tímidamente, se dice además que... En una sociedad de confort como la europea. Sí, Es que hay que... Sí, una sociedad de confort en la que hay muchos pobres también. Sí. Porque lo que estamos oyendo algunos políticos, algunos especialistas de expertos en energía, es decir, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo y la gente tiene que bajar 1 grado la temperatura de su casa, e incluso, más divertido todavía, para mí, entre comillas, es decir, las familias tienen que abandonar su casa un día y vivir con sus familiares, con sus primos. Que esto es una tomadura de pelo. Es decir, Europa no es soberana ni económicamente, ni energéticamente, ni de defensa, como se está hablando ahora. Los políticos están haciendo, en general, una serie de promesas que son inviables a final de año. Creo que María Eugenia lo conoce mucho mejor que yo, pero no hay infraestructuras para una alternativa de llegada de hidrocarburos, ni de petróleo, ni de gas. Todavía no existe eso. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites, en este punto, Luis. Lo que pasa es que a lo mejor no nos queda otra con la que tenemos liada. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Chile se enfrenta a selección presidencial. Enlace en France 24 y france24.com. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información, donde quiera que esté, en cualquier circunstancia. Todos los temas. Para entender el mundo. Para imaginar el mundo. France 24. Una mirada diferente. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en primera plana esta semana hablando de cómo Europa está gestionando la guerra de Ucrania y las consecuencias que va a tener para el bloque. Lo hacemos con la economista María Eugenia Sanín, Luis Rivas, es corresponsal en Moscú, Patricia Páez, periodista especializada en temas de migraciones, y en duples desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera. Estábamos hablando de la claridad de nuestros dirigentes respecto a las consecuencias que va a provocar esta guerra en Europa a todos los niveles, a nivel energético, a nivel de la crisis de los refugiados, a nivel de la defensa. Y estamos hablando de lo que estamos dispuestos también quizá a sacrificar en nuestras sociedades como ciudadanos, por ejemplo, con el tema de la energía. María Eugenia. Sí, la cuestión es que vamos a tener que hacer un sacrificio y un esfuerzo en invertir
en diversificar, como decía el corresponsal, pero y esto sobre supone todo, costes, esto supone costes y en Versalles están hablando actualmente de dos costes que son a la vez defensa y independencia energética. Exacto. Entonces, el coste lo vamos a tener que pagar en el corto y mediano plazo. Vamos a tener que encontrar sustitutos a ese gas y más en el mediano largo plazo para lograr una verdadera independencia, para no cambiar una dependencia por otra dependencia, vamos a tener que invertir fuertemente en vectores energéticos, es decir, en hidrógeno verde y en alguna medida en baterías, porque sabemos que las renovables son intermitentes. Entonces, aunque aumentemos muchísimo, masivamente las renovables, necesitamos. Y la buena noticia es que en Europa tenemos empresas que son punteras en el know-how de cómo lograr inversiones y masivas en hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, tenemos que, dado que el gasto lo tenemos que hacer de todas maneras, la idea es, en el mediano y largo plazo, apuntar a lo que realmente nos conduzca a una independencia energética. Y luego esto se traduce también en los precios. Estamos viendo los precios de la energía completamente desbocados. Se está comentando en Bruselas de que esa propuesta de España de que por fin haya una estrategia concreta, con propuestas concretas, que baje los precios de la energía y que se apruebe en el Consejo Ordinario del 24 y el 25 en Bruselas. No sé si vamos a ver esas propuestas concretas en los próximos días o quizá es que no queda otra. En realidad es muy interesante lo que planteas, Carlos, porque actualmente la factura de gas en Francia, por ejemplo, está limitada hasta final de junio. Y entonces ese límite lo paga el contribuyente francés. Mientras que si desde Europa se coordina una regulación del mercado del gas, ya no pagamos los contribuyentes, sino que se reparte, un poco vamos a pagar los contribuyentes, pero un poco van a pagar los beneficios de las grandes empresas. Exacto, hay una mutualización mayor y esa es la clave que quiere ponerse ahora encima de la mesa en el tema de los precios. Luis, no sé si quieres añadir algo más a esto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía María Eugenia, pero centrando más en el ciudadano, sí. Yo creo que la crisis económica en Europa y en varios países europeos ya existía antes de la guerra. Ahora mismo. Y entonces lo que hay que ver es cómo esos gobiernos, cada gobierno va a gestionar esa crisis que viene y convencer sobre todo a los ciudadanos de que hay que pagar por Ucrania. Vamos a decirlo claramente. Es que hay muchos ciudadanos europeos que van a estar dispuestos, primero que se les digan, usted va a pagar mucho más por esto y esto lo hacemos por Ucrania. Y ¿estamos seguros de que los ciudadanos europeos van a decir, vale, voy a sacrificar por Ucrania? Yo no lo veo tan claro. Exacto. Y sobre todo a la hora de pagar y sobre todo en ciertas cuestiones como las que están nombrando, porque parece, a diferencia que el tema de los refugiados sí que está siendo acogido por las opiniones públicas y en esa cuestión sí que los dirigentes lo tienen más fácil en esta ocasión. Parece que en otras, como el coste que nos va a costar todo esto, no es tan fácil, ¿no? Sí, bueno, Patricia. En realidad lo que yo pienso es que lo que ha facilitado la acogida de refugiados ucranianos es el despertar de la solidaridad, de la conciencia de que son seres humanos que están pidiendo auxilio, que están huyendo de una guerra y que necesitan una ayuda y que no hay razones por las que tendríamos que negarles esta ayuda. Además, estamos comprometidos por las normas internacionales de dar asilo a estas personas que están huyendo de un conflicto. Y yo creo que en este caso Europa, la comunidad europea tiene la capacidad de poder responder y lo estamos viendo ahora, la rapidez. Pero lamentablemente las políticas y la migratorias... solidaridad de tantos europeos que están ahora mismo trabajando en la frontera de Polonia con Ucrania voluntariamente, que se han ido a repartir comida, es impresionante. Gente que se coge un coche desde España y va para allí. Son los verdaderos héroes a los que a veces aplaudimos desde el sofá de casa tranquilamente o haciendo un clic como activismo, ¿no? A veces... Hay que decirlo, ¿no? Claro. Hay gente que va, que no es que esté en casa con el Twitter diciendo que bien, sino es que hay gente que va. Claro, eso también es Europa, Luis. Sí, claro, es eso también, pero tenemos que tomar en cuenta que las políticas migratorias actualmente en Europa son políticas realmente que son racistas y discriminatorias, y es por ello que ahora se está actuando, o sea, se ha esperado que llegue esta guerra en Ucrania para darle rápidamente, por ejemplo, en el caso de España, para regularizar a migrantes que estaban en situación irregular, migrantes ucranianos que estaban antes de la guerra y que, bueno, como primicia puedo decir que el lunes va a salir un informe sobre el impacto que pueda tener la regularización de personas migrantes por la Fundación Por Causa, que ha realizado este informe, y
se ha visto que desde 2014 la cantidad de migrantes de origen ucraniano ha ido en aumento y se ha duplicado. Y en la parte de las personas que son menores de edad, la mayoría son de niños entre 0 y 4 años. Entonces estamos hablando de políticas que, bueno, ahora en España se va a regularizar a estas personas que han estado ya antes de la guerra en Ucrania, se va a regularizar a estas personas, pero estamos viendo realmente que las políticas migratorias no han estado realmente respondiendo como deben ser. Consecuencias a todos los niveles, ya ven, de la guerra de Ucrania, que pone también de relieve, lo comentaba antes María Eugenia tangentemente, la importancia de la defensa común europea, una cuestión ya antes evocada, pero que ahora se hace esencial. Sin embargo, los obstáculos para lograrla parecen complejos. ¿Cuáles son, Esther Herrera, Bruselas? El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dicho en estos últimos días que la invasión de Ucrania ha acabado con varios tabúes y uno de ellos es sin duda la defensa. Este mes de marzo está previsto que se apruebe la conocida como brújula estratégica, que entre otras cuestiones prevé la creación de una fuerza de acción rápida de 5.000 soldados para que se puedan desplazar a cualquier lugar. Esto es un hito, pero que ahora se hace más importante que nunca. La Unión Europea ha sido muy cuidadosa en recordar que no pretende sustituir a la OTAN, sino cooperar con ella. Y uno de los miedos de los países del este es justamente esto, que tener una defensa común no implique duplicidades con la OTAN. Pero Bruselas lo que quiere es que su papel geopolítico sea más relevante, no sustituir, sino ser un actor en el mundo a tener en cuenta, y para ello debe actuar con autonomía. Es más, el mundo ha cambiado de tal forma en estas 2 semanas que Dinamarca, que no forma parte de la defensa común europea, ha anunciado un referéndum para preguntar a sus ciudadanos si quieren formar parte de ella, que era una cláusula que tenían desde su entrada que no la obligaba. Hoy hay obstáculos, pero muchas de las reticencias que antes parecían insalvables en 2 semanas se han diluido. Pues como decía Esther, Luis, yo esta frase ya la escuché con la COVID, ¿no? Que se están rompiendo varios tabúes en la Unión Europea a golpe de crisis. Tanto pasó con la crisis sanitaria como ahora con la Ucrania. Es verdad que eran cosas que hace 5 años no estaban en la agenda. Bueno, pero una cosa es hablar y otra cosa es hacerlo. Claro. Porque ahora mismo, insisto, con la emoción y con la indignación humana normal, ahora se dicen muchas cosas, pero vamos a ver si es verdad, porque la defensa europea, por lo menos de momento, es una quimera total. Lo único que ha conseguido esto, y que quizá consiga, es algo que Donald Trump insistió y que Putin ha conseguido. Es decir, que algunos países europeos aumenten su presupuesto de defensa. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede hablar de una defensa europea unificada si la mayoría de los países dependen de la OTAN? En segundo lugar, ¿cómo se puede hablar de unidad de defensa europea cuando cada país, incluso ahora, está comprando aviones norteamericanos en vez de comprar aviones europeos? Es decir, me parece completamente la feria de las declaraciones por el momento, ¿no? Si se quiere una industria europea, si se quiere una defensa europea, se requiere una industria europea, y cada uno ahora mismo está comprando los aviones donde quiere, y sobre todo en Estados Unidos, que es el que de momento, y esto no se trata de un partido de fútbol, pero está ganando la guerra comercial. Vamos en los últimos minutos a ver si María Eugenia querías puntualizar algo más, yo creo. Yo estoy completamente de acuerdo con Luis. Esto no es... hay un ganador. Económicamente es Estados Unidos. Y si queremos tener independencia, tenemos que tener independencia en distintos flancos. No podemos ser absolutamente independientes, pero para ser una potencia mundial tenemos que diversificar nuestros socios comerciales en energía, en defensa, en salud, en todas las claves estratégicas. Lo que pasa es que lo de los socios es muy curioso la situación que se ve con una guerra, porque de repente, y que se me entienda la expresión, ahora Maduro es nuestro amigo. Ahora los iraníes son nuestros amigos. Es decir, una situación de guerra de repente remueve todas las fichas del tablero y quienes antes eran tus enemigos pasan a ser tus amigos, ¿no? Sí, bueno, y del otro lado también. ¿Quién decía la frase? Estos son mis principios, pero si no le gustan, no se preocupe, tengo otros. Sí, pero bueno, esto lo demuestra, y sobre todo es Estados Unidos el que está, y no quiero insistir sobre ello, pero Estados Unidos está cambiando su estrategia. Es decir, ¿quién ha hecho negociaciones que en Venezuela? Es Estados Unidos, que lo intentó hacer en secreto, pero bueno, no se puede hacer en secreto porque se sabe. Es decir, esto es lo que se está viendo fuera de Europa y lo que los europeos tienen que darse cuenta también. Es decir, yo insisto
visto con lo del armamento. En Europa hay 17 tipos de tanques. En Estados Unidos hay uno. Es decir, hablar ahora de defensa europea está muy bien, quizá dentro de 50 años, ¿no? Pero de momento hay que tener en cuenta una cosa. Estamos en plena guerra y la guerra se va a acabar. Cuando se acabe la guerra se llegará a una paz, no sabemos cómo será. Pero todos los que han tomado, los que dicen que van a tomar medidas ahora muy importantes, que van a venir para atrás después, van a decir, no, yo iba a entrar en la OTAN, pero ahora ya no entro, porque como hay paz. Le voy a preguntar a Esther Herrera, tras 2 semanas de guerra, ¿se habla en los pasillos de las instituciones comunitarias cómo puede llegar el fin de esta guerra? ¿Se confía en la presión de las sanciones a Putin? ¿Se espera una creciente presión opositora dentro de Rusia? Cuéntanos. Se confía mucho en las sanciones, sobre todo la que ha permitido la mitad de la congelación de las reservas del Banco Central ruso. Esto provoca que el rublo caiga más del 20%, como está ocurriendo actualmente. La inflación aumenta y la bolsa sigue cerrada. Esto ahoga la economía y Rusia cada vez está más aislada, y junto con las sanciones a los oligarcas rusos que apoyan a Putin, se espera que esto pueda ejercer una presión. Este es el objetivo. Además, todos los países occidentales insisten en que habrá unas sanciones, que esto no acaba aquí. Lo hemos visto con la prohibición a la importación del petróleo y del gas por parte de Estados Unidos y de Reino Unido. La idea es que todas las medidas tengan el efecto deseado, y esto obliga a Putin a negociar seriamente. Confían en que la situación a largo plazo sea insostenible para el país. Lo que siempre se prevé es una guerra larga, pero en todo caso que sean los propios oligarcas los que ejerzan presión, no tanto la ciudadanía ni la oposición, porque Rusia no la tiene, ha acabado prácticamente con toda la oposición, la tiene encarcelada y perseguida, y por lo tanto acabar con el régimen solo se puede producir desde dentro del régimen. ¿Confían en ello? ¿El régimen puede caer desde dentro, Rusia? Una frase, María Eugenia, que me quedo sin tiempo. Yo creo que la palabra clave es interdependencia. Las sanciones son importantes y tendrán un efecto, pero también las tendremos que pagar. Así terminamos. Muchísimas gracias a los 3, a los 4 con Esther desde Bruselas, y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.